los cuentos. Bueno, vamos a decir continuo. Aquí. Antes de comenzar, quería recomendarles, alguien me preguntó sobre bibliografía, quería leer más, aparte de los cuentos de Buber en sí, digamos, la colección de los 4 volúmenes que sacó Paidós. Hay un librito que a mí me gusta mucho, que ya tiene muchos años. Fue una conferencia larga que dio Heschel, Abraham Yoshua Heschel, en el Ivo, contando lo que era la vida en la aldea, en el Shtetl. Hace como que una pintura, solo como Heschel lo puede hacer, es decir, con su alma de poeta. Es decir, le cuenta cómo era la antigua aldea con sus instituciones, con sus figuras, con sus luces y sombras. Pero lógicamente es una linda pintura que él hace, es un poema, en realidad no es un libro. El libro, en mi época había salido como libro independiente, era un libro, pero ahora cuando se volvió a editar, Paidós lo sacó juntamente con el libro sobre Shabbat. O sea, está en el mismo libro, el libro se llama La tierra es del Señor. La tierra es del Señor. Y está en el mismo libro, ya de paso, el que no lo leyó, yo digo que es importante que lo lea, creo que es de las perlitas que se han escrito sobre el Shabbat, el libro de Heschel. El libro se llamaba originariamente El Shabbat y el hombre moderno. O sea que los dos están en uno. Yo les recomiendo en particular La tierra del Señor para la pintura, es sobre el Shtetl, sobre lo que sería la ciudadela judía, como era en Polonia en el siglo XVIII, XIX. Bueno, dijimos la semana pasada que el hasidismo es un movimiento de renovación espiritual que surgió en Europa del Este, en Polonia, en Bielorrusia, en ciudades como Kiev, etc. Tuvo un desarrollo muy grande y surgió consonantemente con otros dos movimientos. Uno era el movimiento iluminista o la Haskalah, que había surgido originariamente en Europa occidental, o sea, en Francia, Alemania, lo que sería después más tarde países, y después se trasladó a Europa oriental también. También ahí hubo un surgimiento de la Haskalah, que era un movimiento más bien laico, no religioso. Y por otra parte, el hasidismo dio pie para el surgimiento de una resistencia, de una fuerza contraria, que se llamaron los Mitnagdim, encabezados por el Gaón de Vilna. Eso lo vimos la semana pasada, vimos ese entrecruzamiento de movimientos, pero el hasidismo representó sin duda un movimiento de renovación espiritual, como que dio un nuevo aliento a las masas sedientas, sojuzgadas, bajo el peso del galut, o sea, se sentían como que sobrecargados. El galut significa el destierro, el exilio, se sentían exilados. Entonces, el hasidismo les trajo una nota de esperanza, de alegría. No hace falta ser un sabio para poder desplegar tu religiosidad y contactarte con Dios y tener un contacto directo, así, sin intermediarios. Y trajo asociados otros valores que hoy vamos a ver también. Otros valores que de vuelta no son nuevos valores. O sea, muchos de los valores que trae el hasidismo, que ustedes lo van a ver hoy, o que ya han leído y han escuchado, son valores que ya estaban en la tradición judía. Ya existían de antemano. La propia palabra hasid, la propia palabra hasid, hasidismo, hasid, ya la encontramos en el propio Tanaj, en la Biblia, Gesed, Hasid. En el Talmud, por ejemplo, para los rabinos, ¿quién era Hasid? Existía ya la figura. El Hasid era alguien que hacía más de lo que debía.
siempre daba un paso más. Si había que ayudar, él ayudaba un poquito más. Hacía un esfuerzo adicional, extra. Si era para confortar a alguien o para ayudar a alguien, él ayudaba siempre de más. Dice el Talmud que existían los Hasidim Rishonim. El Talmud habla de una figura que se llamaba los primeros Hasidim, siglos 2, 3, etc. En la época de la Mishnah, del Talmud, que se dice de ellos que venían una hora antes del servicio, una hora antes de la oración, ¿para qué? Para rezar, para prepararse para la oración. O sea, se los llamaban los devotos, o sea, los Hasidim iniciales. Después hubo un movimiento, eso fue en la época talmúdica, después vino en los siglos 11, 12, lo que se llamaba los Hasidei Ashkenaz, los Hasidim de lo que sería más tarde Alemania. Había una secta pietista ahí, piadosa, que hacía muy énfasis en el rigor, en ciertas prácticas ascéticas, de privaciones, etcétera, etcétera, de mucha disciplina. Por eso se llamaban Hasidei Ashkenaz, eran los Hasidim de Ashkenaz. Era como una especie de agrupación muy cerrada y muy exclusiva. Pero no voy a hablar sobre eso hoy, no es nuestro tema. Eso se lo estudia mucho cuando se hace la historia de la Kabbalah, por ejemplo. Gershon Scholem lo trabaja muy bien. Y por último llegamos a nuestra época, cuando hablamos de Hasidim, Hasid, como les expliqué la vez pasada, significan los seguidores de un rabí, aquellos que están vinculados al rabí y conforman una comunidad, una gran familia. Y también vimos la vez pasada que los Hasidim, los rabíes, que también se los llama tzadikim, a los rabíes, al rebe, se los llama también, esto para aclararles, por si en medio de un cuento yo les largo esta palabra, que sepan de qué estoy hablando. Al rebe, al rabí, se lo llama o tzadik, le puedo mostrar por qué. Tzadik significa justo, recto, ¿no? O se lo llama también admor, el admor, que es una abreviatura de Adoneino Moreino, el admor de tal lugar. ¿Se acuerdan que los rabíes se los identifica por los lugares donde predicaban, donde actuaban, donde tenían su centro? Y dijimos también que los hasidim, los rabíes, utilizaban los cuentos como parte de su metodología para llegar a la gente. Más que sermones, más que discursos eruditos, ellos se valían de metáforas, parábolas, y los cuentos juegan un rol esencial en este contexto. Y yo diría que los cuentos en general hay tres tipos de cuentos o de historias. Estoy generalizando. Están los cuentos que, por ejemplo, los rabíes explican algún pasaje oscuro o difícil de las escrituras, del Tanaj, por ejemplo. Entonces el rebe explica, le da un matiz personal, una interpretación. Eso es un tipo de cuento, o de parábola, o metáfora. Después están los cuentos que los hasidim cuentan sobre el rebe. Las historias, anécdotas, las cosas maravillosas. ¿Se acuerdan que el rebe es como una especie de chamán, ¿no? de la tribu? Entonces, ese es un segundo tipo, anécdotas sobre los rabíes. Y el tercer tipo serían cuentos folclóricos, literarios, perlas literarias. Gente que ha escrito cuentos hasídicos sin ser directamente ligados a una familia hasídica, a la familia hasídica, pero son hombres de letra. Por ejemplo, tenés en la literatura yiddish el caso de Pérez, por ejemplo, Itzhok Leibush Pérez, que fue uno de los grandes plumas de la literatura yiddish. Él escribió grandes relatos hasídicos, perlas.
Inclusive hay una obra de teatro, The Golden Gate. Bueno, esa sería la parte de la literatura yiddish. Son obras literarias. Tenés a otro, por ejemplo, un literato israelí que también escribió cuentos hasídicos, Pinhas Sadeh, no sé si le suena a alguno. Él tenía raíces religiosas, pero digamos, él también tiene su producción literaria. Sobre eso no vamos a hablar nosotros, primero porque, o sea, no es mi especialidad, literatura. Lo disfruto, pero no es mi tema. Yo me estoy basando en la obra de Buber, que fue quien dio a conocer estos cuentos al mundo. Hizo la difusión de los cuentos de hasídicos para el mundo y los dio a conocer. Le voy a dar un ejemplo de cada uno de estas de estas dos categorías primeras. Por ejemplo, pasajes que los rabíes explican. Dice en el Breishit, cuando se habla de la creación del ser humano, dice Dios, el creador, dice, Naase Adam, hagamos un hombre, hagamos un ser humano. Entonces la pregunta de siempre es, ¿a quién le estaba hablando? Si estaba solo. Bueno, le habló a los ángeles por aquí. Tenía su staff aquí, un trabajo de equipo. Bueno, eso es una respuesta posible, hay otras. Pero dice un rabí hasídico que cuando dice Naase Adam, hagamos un hombre, en plural, Dios le estaba hablando al futuro hombre. Y le dijo, hagamos un hombre, vamos a hacerlo juntos. Como diciendo, vamos a hacer una sociedad. Shutafut, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. O sea que la vida consiste en un esfuerzo conjunto. Como que el hombre recibe inspiración y aliento permanente del Creador al hacer su vida. Es una acción conjunta. Por ejemplo, los rabíes se preguntan por qué cuando se habla de la creación del hombre no se dice Kitov. Cuando se crean las demás cosas, porque si ustedes van al relato de la creación, se crean los animales, por ejemplo. Y Dios vio que eran buenos. Vayar Hashem Kitov. Pero después que en el sexto día, cuando se crea el ser humano, el hombre, no dice nada. No dice Kitov, que era bueno. Entonces un rabí responde, porque el hombre tiene que decidir que va a ser bueno. Depende de sus decisiones, depende de sus actitudes, de cómo se va a orientar en la vida. ¿Cuál va a ser su norte, sus aspiraciones? Por eso dice, no dice Quito, el hombre es un producto que no está terminado. Debe ser terminado a mano. No está terminado, está abierto, es abierto. Bueno, este es el primer tipo. Después están los cuentos de los rabíes. Bueno, ¿quieren escuchar un cuento? Obviamente yo hice mi selección. No les voy a contar todos los cuentos de Uber, pero hice algunos que me gustan. No solamente que me gustan, sino que muchos de ellos yo los uso, no solamente para cuando voy a preparar, por ejemplo, una prédica para Shabbat, una drashá, sino también me gusta mucho usarlos, por ejemplo, cuando hago counseling, aconsejamiento en alguna sesión. Yo me baso mucho en la logoterapia de Viktor Frankl. Es una terapia que ayuda a la gente o le da elementos como para que la gente descubra sus valores y encuentre un sentido para su vida. Esa es la logoterapia. Entonces la logoterapia, como parte del repertorio, de parte de la metodología, utiliza cuentos para hacer pensar al paciente o a la persona que viene en consulta.
para hacer reflexionar sobre esos valores. Bueno, ahí la primera historia cuenta de un príncipe que salió de paseo y se perdió. No encontraba el camino de retorno al palacio y fue divisado por un campesino que estaba pastando sus ovejas. El campesino lo vio y se dio cuenta que era el príncipe, obviamente por su vestimenta. Entonces le ofreció ayuda, corrió a atenderlo, obviamente estaban en el medio del campo, solo atinó a darle no tenían una mesa, entonces le puso un pedazo de tela, ¿m? Y tampoco tenía una silla para sentarse, entonces agarró un pedazo de frazada y la puso abajo. Y le sirvió la comida sencilla, ¿eh? de los pastores, y le trajo agua del manantial. En fin, se desvivió por atenderlo. Cuando el príncipe vuelve al palacio, después de haberle agradecido, por supuesto, a este campesino que le salvó la vida, estaba muy hambriento y sediento, y justo en ese momento apareció como del cielo, providencialmente. En el palacio hicieron la gran fiesta. Todos los súbditos del rey lo recibieron con bombos y platillos y organizaron una fiesta de recibimiento. Pero el príncipe dijo: yo quiero que en esta fiesta esté invitado el pastor, ese que me tendió en el campo. Ok, lo trajeron, lo sentaron al lado y se sirvieron del banquete. Pero los súbditos del rey le preguntaron al príncipe: dime, ¿por qué lo agasajas tanto a este hombre? Al final, ¿qué pasa? Él dice: ese pedazo de tela y ese trozo de frazada vale más que las sedas, el oro y la plata que hemos engalanado acá para tu fiesta. Entonces el príncipe le dice: por supuesto, porque este campesino, dio todo lo que tenía para atenderlo. Y así se llama el cuento: dio todo lo que tenía. Y esta es una enseñanza jasídica, ¿no? Muy importante. Es decir, cuando tú das, tenés que dar todo, dar de ti lo mejor. No somos evaluados por Dios por lo que tenemos, sino por lo que damos. Y este campesino dio lo poco que tenía, las cosas más simples y sencillas, se los dio. Tenía que ayudar al príncipe. Entonces, este es un punto importante, una enseñanza jasídica significativa, digamos así, esencial. Dar de sí lo mejor. Otra historia. Yo voy a contar 2 o 3 y después podemos hacer un alto como para conversar un rato. Se cuenta que la esposa de Rabbi Wolf tuvo una disputa con la empleada de la casa, la empleada doméstica, por la rotura de una vasija, de un jarrón. Ella consideraba que la empleada la había roto y le exigía que le pagase. Y la muchacha decía que no lo había hecho ella y por lo tanto no lo iba a pagar. En fin, palabra va, palabra viene, empezaron a discutir y la conversación se hizo cada vez más acalorada. Al final la esposa del rabino decidió vestirse y ir a la corte de arbitraje del rabinato para dirimir esta situación. Y ella vio que el rabí Wolf se vistió con sus prendas sabáticas, disponiéndose a salir también. Entonces ella le preguntó a su marido dónde iba. Y el marido le dijo: yo te voy a acompañar. No, dice la mujer, no hace falta, dice. No es de tu dignidad, digamos, no es digno de ti ir por este tema a la corte rabínica. Dice, aparte yo sé lo que tengo que decir.
es un caso fácil, como decían. Entonces, el rabí le dice, no, dice, yo te voy a acompañar a ti, pero yo voy a defender a tu empleada. Esta pobre huérfana no tiene quien la defienda. Si yo no voy a defenderla, ¿quién lo va a hacer? Bueno, esta es la historia. No me pregunten dónde durmió esa noche el rabino. Pero de vuelta, la preocupación del hasidismo, o sea, de los rabíes, es en la gente humilde, la gente sencilla, que no tiene quien le dé soporte, la gente más vulnerable. Ahí estaba el hasidismo como para ofrecerle una tabla, un abrazo, para contenerlos. La pobre huérfana no tenía quien lo defienda. Entonces había que defender al huérfano, a la viuda, al pobre. Ustedes ven acá que hay una nota bíblica aquí. O sea, el hasidismo no inventa nada, digamos así, recrea la nota y lo aplica directamente a la vida. Como se dice en hebreo, alajá le maasé, en la práctica. Después hay una historia muy simpática, también de Rabbi Wolf, el marido de la esposa, que una vez en un día gélido, no sé cuántos grados bajo cero, 40 grados bajo cero, estaba invitado a un bris, a una circuncisión. Y había una fiesta grande en el pueblo, como son las fiestas de los hasidim, de puertas abiertas. Entonces él le dijo al cochero que espere en la puerta, que él iba a entrar pero se dio cuenta que el cochero estaba tiritando, estaba sacudiendo los brazos, golpeando el piso con los pies. Entonces el rabí le dice, ¿sabes una cosa, Iván? Mira, ¿por qué no pasas tú primero? Tomas unas copas, entras un poco en calor, después vuelves y me reemplazas. Ok, el cochero al principio no quiso saber de nada, eso de entrar primero antes que el rebe, etc. Una casa que no conoce, pero la hospitalidad era ahí totalmente abierta, cualquiera que entraba era bienvenido, y el cochero entró en confianza enseguida, copa va, copa viene. Después de la 10ª copa, ya se había olvidado del rebe, ya se olvidó de los caballos, ya estaba en otra. Pero mientras tanto la gente miró alrededor y vio que el rabino había llegado. Entonces pensaron, bueno, debe ser que el rabino tuvo algún compromiso importante y que en cualquier momento llega. Pero fue pasando el tiempo, al final la gente fue saliendo, y cuando salieron, ¿a quién vieron? Estaba el rebe cuidando de los caballos y también sacudiendo los brazos y golpeando el piso con sus pies. Es interesante esta historia, ¿no? Es decir, también refleja un poco la cosmovisión hasídica. Digamos, el rebe como una persona lleno de compasión, que trasunta compasión, que es la palabra Gesed, Hasid, viene de esa raíz, compasión. Es como que el rebe es el arquetipo de persona compasiva, religiosa, totalmente comprometida con la gente, que tiene compasión por los caballos, que no queden solos, y ni que hablar del cochero. Alguien tiene que cuidarlos. Y dice el rabí de Kotzk, el famoso rabí de Kotzk, uno de los grandes personajes de la dinastía hasídica. Algún día me gustaría dar una charla solo sobre Kotzk. De paso, Heschel tiene un libro sobre Kotzk.
que también es un poema. Pero bueno, de eso no quería hablarles. Hay una expresión, el rabí de Kotsk llamó, refiriéndose a un famoso rabí, dijo, Arrebe impelz, así lo llamó, Arrebe impelz. En hebreo sería tzadik befarba. Farba significa una piel. Es un rebe con un gabán de piel. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien tiene mucho frío, puede hacer dos cosas. Puede comprarse un abrigo de pieles y cubrirse para sentir calor, o puede comprar leña. ¿Cuál es la diferencia? Que el que pone un abrigo de pieles se calienta solo a sí mismo, se cubre a sí mismo, mientras que el que compra leña y va a encender el hogar quiere también ayudar a que otros también se sientan el calor. Va a favorecer a otros, pero este rebe era a rebe impels, o sea que era totalmente individualista. No le calentaba demasiado el resto de la humanidad. Por eso, estos son los valores que vienen a enfatizar el hasidismo. Es decir, justamente el pensar en el otro, como parte de ese compromiso religioso. ¿Hasta acá estamos bien? Y les cuento el último antes del diálogo. Hay una historia de un hasid que fue al Rebbe a pedirle autorización para ejercer el rabinato. A su Rebbe, ¿no? Entonces el Rebbe le dice, ¿cuáles son tus méritos? ¿En qué te basas para este honor? Y le dice, Rebbe, yo siempre estoy vestido de blanco, bebo agua, hago muchos ayunos, me pongo clavos en los zapatos como para martirizar, para sufrir un poco, no tener comodidad, y le pido al bedel de la sinagoga, al Shamesh, que me dé 10 latigazos diarios para purificarme. El Rebbe lo escucha y le dice, justo apareció un caballo blanco ahí, en el horizonte. Y el caballo viene, come un poco, toma agua de un manantial, empieza a rodar por la nieve. Entonces el Rebbe le dice a este hombre, a su hasid, le dice, mira, ¿tú ves este caballo? También está vestido de blanco, solamente toma agua, come muy poquito. Créeme que recibe más de 10 rebenques por día. Y por eso no deja de ser caballo. Sigue siendo un animal. O sea, aquí en esta historia encontramos esa beta hasídica, esa nota, mejor dicho, hasídica, de oponerse a algo que era común en muchos círculos religiosos de la época, tanto judíos como no judíos, en el mundo cristiano. O sea, los autocastigos, las flagelaciones. Lo hemos visto en películas también, ¿no? Los monjes que se hacían flagelar para descargar así toda la culpa. ¿eh? El hasidismo lo considera eso una aberración. Es lo más anti-ascético posible. Al contrario. O sea, ellos ven el autocastigo o se llaman en hebreo los sigufim, ¿no? Leistagev,
eso lo considera como que una herejía, anti-espíritu. Porque justamente el hasidismo resalta la nota contraria, es decir, servir a Dios con alegría, con devoción interior, ¿entendés? Con comida y bebida, sí señores. Los hasidim les gusta tomar. Los que hemos ido a fiestas hasídicas sabemos que la grapa, como se decía en otra época en Polonia, el yash, está a la orden del día. Y a través según la concepción cabalística del hasidismo, a través de la comida y la bebida, uno puede llenarse de energía como para poder servir a Dios y vivir. La comida es un medio para poder elevarse. Ayunos excesivos, flagelaciones, todo eso, está fuera de toda consideración. Yo no conozco ningún rey hasídico que haya predicado, que haya recomendado como práctica devocional la flagelación o este tipo de privaciones. Y termino con una frase del Rabí de Kotsk, una frase muy linda. Dice, la Torá dice, Anshei Kodesh Tiyun. Anshei Kodesh Tiyun. Significa literalmente, personas santas seréis. Santas en el sentido de elevadas, ¿no? Conectadas con lo divino. Personas, dice, santas sí, pero personas, humanamente santas. Humanamente, y ahí está el sublineado. Santas, humanamente santas. Anshei Kodesh. O sea, no te consideres que, no te vas a transformar en un ángel. No tenés que hacerlo. Porque nadie puede hacerlo tampoco. Tenés que ser humano y dentro del humano llegar a lo máximo, desplegando todas tus posibilidades y con la mejor de tus intenciones, con la mejor de tus kavanot, kavaná, es la palabra clave también en el hasidismo, que es intencionalidad. Bueno, paramos por unas preguntas y yo tengo otra historia más para contar después, ¿ok? ¿Alguien quiere preguntar algo? Había quedado pendiente desde la vez anterior. No me olvidé de Silvia. Sí, estoy esperando, pero vamos a ver hacia el final, o sea, Claro, cómo... yo empecé la parte de cuentos como para centrarme primero para rescatar los valores, o sea, cuáles son los valores que el hasidismo resalta y que hoy en día también los podemos utilizar, son válidos hoy por hoy en nuestra vida personal. En otras palabras, tú no necesitas ser un hasid para incorporar a tu vida valores hasídicos. Esa es mi tesis. O sea, no tienes que ponerte una capota y un streimel, un sombrero para incorporar estos valores. Podés perfectamente llevar una vida, entre comillas, normal. O sea, tu vida. Esto yo lo aprendí en un viaje a Estados Unidos. Vi al costado del camino, de la carretera, había un cartel. Era una propaganda de salchichas kosher. Salchicha, para los que no son de Argentina, es hot dog o cachorro quente. Esa la aprendí en Brasil. Cachorro quente. Me acuerdo. La marca más conocida y popular se llama Hebrew National. Hebrew National. Que en Nueva York se vende en todos los supermercados, es decir, creo que es en todo el país. Y se consume masivamente, no solamente por judíos, en general. Entonces dice, yo me acuerdo del logo
el logo en la propaganda de Hebrew National, decía, you don't have to be Jewish. Dice, tú no tienes que ser judío para comer Hebrew National. Diciendo, está ahí, cualquiera lo puede comprar y consumir. Y de hecho, eso ocurre. Se vende, aquí mismo en Aruba, vas al supermercado, acá se vende Hebrew National, importado de Estados Unidos. Entonces, ese es el punto. O sea, uno puede incorporar esos valores, hacerlos suyos y aplicarlos. ¿Qué tal, Raba? ¿Le hago una pregunta? Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Quería saber si hubo una respuesta tomada del hasidismo al iluminismo. Sí, digamos que el hasidismo mismo era la respuesta al iluminismo. O sea, ellos entendían, a diferencia del iluminismo, que sostenía, llamémosle, la integración de los judíos al medio ambiente, a la sociedad en general, en una época donde los judíos estaban ganando su espacio y su lugar y sus derechos en la emancipación, su estatus estaba siendo reconocido. Entonces ellos abogaban por incorporarse al gran mundo, ir a las universidades, ¿entendés? A las profesiones, mientras que el hasidismo fue más insular, es decir, el hasidismo fue la respuesta para fortificar la vida judía interna, vis-a-vis en contraposición al iluminismo, que representaba en cierta forma una amenaza. Entonces, cuanto más fuertes estaban las bases del judaísmo en casa, o sea, más sólidos eran los lazos dentro de la familia hasídica, eso iba a ser una barrera contra el iluminismo. Y por supuesto, vos podés encontrar, Ricardo, en la literatura hasídica, vas a ver la polémica instalada. Se cuenta, por ejemplo, hay una historia, yo miro el reloj porque tenemos poco tiempo, hay una historia muy simpática de había en la ciudad un iluminista, un masquil, que se las daba de gran sabio, ¿no? Que se las sabía todas. Entonces una vez el rabí lo invitó a su casa para Shabbat. Entonces, bueno, se sienta, etcétera. Él aceptó la invitación, estaba intrigado para ver cómo es la casa del rabí. Y el rabí lo invita para hacer el kiddush, para inaugurar la velada. Entonces este hombre, el masquil, le dice, lamento, rabí, pero yo no sé decir el kiddush. Bueno, empiezan a comer y el rabí le pide a este masquil para que diga alguna palabra de Torá. Como es la costumbre, digamos, en cenas tradicionales, que se digan palabras de Torá, de la parashá. Entonces el masquil le dice, no, la verdad que no preparé nada para esta cena. Y así van pasando las cosas y se repite la escena. Entonces al final le pide que haga la bendición después de las comidas, el Birkat Hamazon, el Benchen. Entonces el masquil de vuelta se disculpa, que no sabe lo que es. Entonces al final el rabí le dice, pero escucha, dice, tú no sos un hereje. Dice, tú bisnish canapico eres. Dice, vos no sos un apicoros, un hereje. Vos sos simplemente un ignorante. Un amaretz, que es el peor insulto que se te puede hacer. Amaretz. Esta historia es parte de ese folclore o de esa literatura hasídica que viene a demostrar que en realidad los masquilim representan la ignorancia, ¿entendés? Hoy diríamos, en los tiempos modernos, la asimilación, vis-a-vis en contraposición al hasidismo que viene a fortificar las bases de la vida judía, en todo su esplendor, con toda su tradición. ¿Quedó claro?
Sí, gracias. Igual, esto me da, o sea, otra cosa, a otra pregunta, eh, porque igual el hasidismo no tenía una visión del judaísmo, digamos, como hablábamos, muy estricta, ¿no? Pero el hasidismo por ahí que se ve en ciertas comunidades hoy en día, ¿no se convirtió un poco en lo que eran los contras? O sea, ¿no cambió un poco la visión del hasidismo hoy en día? Sí, bueno, ahora sí podemos, digamos, el hasidismo tuvo su momento de apogeo en los siglos XIX, 18-19, pero ya a partir de mediados del 19 ya empezó un proceso de, llamémosle, si querés utilizar una palabra fuerte, tipo Dubnov, por ejemplo, historiadores de ese renombre, empezó un proceso de decadencia. O sea, eh, pasó con, yo diría, la mayoría de los movimientos sociales que empezaron como revolución y terminaron institucionalizándose, burocratizándose, de todo lo que eran los ideales primigenios iniciales, fueron eclipsándose, ¿entendés? Desapareciendo. Había muchos líos en el hasidismo, o sea, por ejemplo, el hasidismo, había mucha competencia entre las dinastías, entre las casas hasídicas. Ustedes no lo pueden creer, ¿no? Que había guerras entre los judíos. Se mataban es decir, entre Carlín y Alexander y Gur. Eh, los hasidim establecieron un tipo de pompa también, así como hablamos en los cuentos, ¿viste? La idealización de la vida sencilla, ¿entendés? Llana, de repente los hasidim transformaron, por ejemplo, la casa del rabí en un palacio, era la corte, con su séquito, ¿entendés? Con su boato, y cosa que obviamente era disonante con toda la ideología, con todos los ideales que predicaba de sencillez, ¿entendés? De humildad. De repente, digamos, como que esas estructuras, el hasidismo se fue también haciéndose cada vez más alágico, o sea, más legalista. Lo que antes era, abría un margen para la flexibilización, para la contemporización. De repente el hasidismo se volvió, como dijiste bien, se mimetizó, ¿entendés? Con sus opositores y construyeron un bloque, ¿entendés? Casi unificado. La rivalidad entre las casas hasídicas fue muy penosa. Ojo, también dentro del hasidismo mismo, y esto es un tema per se, que no lo voy a tratar aquí, dentro del hasidismo mismo también surgieron figuras críticas, que también empezaron a criticar esa parte, digamos, la pérdida de fuerza del ideal, esa frescura, esa espontaneidad, el entusiasmo, esa de Beikut, ¿entendés? Eso que hablamos la vez pasada. O sea, como que decayó. Por ejemplo, el rabí de Piechno, que murió en manos de los nazis. Hillel Zeitlin, una figura también grande, que también murió en los campos de exterminio. Hillel Zeitlin, un hasid, que escribió volúmenes sobre hasidismo, pero también era un crítico de la vida hasídica, ¿entendés? Como que hasta qué punto se había distanciado, y por supuesto que él escribió sobre cómo devolver el hasidismo, cómo hacerlo volver a sus carriles, a su espíritu original. El hasidismo después del holocausto, que es otra vez, ya entramos en el siglo XX, bueno, al hasidismo se lo consideraba prácticamente destruido. No se olviden que el holocausto diezmó las comunidades hasídicas, impactó directamente sobre la vida de comunidades enteras que fueron arrasadas. Por suerte, antes de la guerra,
antes de la Shoah, algunos rabíes alcanzaron a salir. Los hasidim dirían milagrosamente. Se trasladaron a Israel, a Estados Unidos, abrieron sus centros ahí. Pero el hasidismo se lo consideraba como que ya estaba terminado, digamos, había terminado, había cesado. Y misteriosamente el hasidismo renace, como el ave fénix, como se dice del pueblo judío, renace de sus cenizas y empieza a relanzarse. Y las viejas dinastías de vuelta vuelven a sus bases. Vos, por ejemplo, hoy por hoy tenés hasidim fuertes, bien establecidas. En Estados Unidos, en Israel, tenés los hasidim de Gur, Vishnitz, Satmer. Satmer tiene una ala que es militantemente antisionista. Pero Satmer tiene su base en Israel. Después tenés, por ejemplo, Lubavitch, que también ha tenido una notoriedad muy exponencial. Por ahí voy a hacer algún comentario sobre Chabad, porque realmente ha llamado la atención de muchos analistas y observadores, digamos, del escenario judío contemporáneo. Y la otra es otra secta hasídica fuerte, es no en números, pero sí en publicidad, si ustedes quieren. Tienen una buena publicidad, buen marketing. Son los Bratslav. Bratslav era el bisnieto de Baal Shem Tov. Y sobre él vamos a conversar la vez que viene. Él fue, además de ser rabí, era un hombre de letras. Es decir, él escribió cuentos que se volvieron famosos. Y Chabad en sus sucesivas generaciones fue desde el inicio la secta más intelectual. Fue fundada por Schneur Zalman de Liadi, o Liadi. Y la obra de ellos, digamos, la Biblia de Chabad se llama el Sefer Tanya, el libro Tanya. Es un libro de enseñanzas hasídicas que escribió el primer Rebbe, el fundador de la dinastía. Pero el Chabad, yo diría que tuvo su repunte y su proyección con el último Rebbe, el fallecido Schneerson. Menachem Mendel Schneerson, en Estados Unidos, en donde una de las notas más características del hasidismo en Chabad se hizo de una forma muy pronunciada, que era la nota mesiánica. El hasidismo fue criticado por sus opositores por esa beta, por ese motivo, digamos así, de que el Rebbe era, digamos, como una especie de anticipación del Mesías. En el caso de Chabad fue algo más directo, más frontal. Yo no estoy diciendo que el Rebbe se autopromocionó como Mesías, pero obviamente sus seguidores ciertamente proyectaron su figura como Melech HaMashiach, como el rey Mesías, y eso fue motivo de grandes críticas y ataques al Lubavitch. Y el Lubavitch tiene, digamos, se nutre, no solamente el Lubavitch, las otras sectas hasídicas también. Es mi opinión personal, como observador, como sociólogo, si ustedes quieren. Yo creo que el hasidismo se nutre mucho de añoranzas, de nostalgia por lo que era la vida de antaño, lo que nos imaginamos la vida orgánica, judía total, o como decía uno de mis profesores en Jerusalén, decía la vida, el concepto totalista, no totalitaria, totalista,
¿Viste? Hay como que una especie de nostalgia, o como se dice en portugués, hay una bellísima palabra, las saudades, la nostalgia, por esa época que todos fantaseamos como ideal, donde estaba el Rebbe, figura de adoración, todos sabían cuál era su lugar ahí, estaba todo entero. Nosotros ahora, en nuestro mundo está muy fragmentado, muy dividido, nos nutrimos de las piezas partidas, de ese famoso jarrón. Pero imaginamos que en esa época estaba entero. Entonces, hay mucho de querer volver a restaurar. El hasidismo no trajo, hasta donde yo sé, no trajo ninguna nota nueva o un nuevo mensaje. Que diera respuestas a las perplejidades, por ejemplo, de los modernos. Sigue siendo en su visión muy, muy dogmático. Por ejemplo, Chabad tiene un doble discurso. No estoy criticando acá, estoy simplemente describiendo el fenómeno. Describiendo. Es decir, el discurso de Chabad es, ellos tienen un discurso para adentro, para el círculo más intelectual, los que vienen a estudiar a Chabad, para estudiar Tanya, los secretos del Tanya. Y tienen otro discurso cuando salen afuera, en forma, llamémosle, misionera, para ampliar su círculo de influencia. Obviamente respondiendo a un proyecto político, digamos, porque se han extendido por el mundo con la idea de fundar ahí su centro, que no es simplemente... Entonces, el Chabad mismo tiene para adentro una visión ultraortodoxa, son Haredim. Tiene la ventaja, se han sabido presentar como modernos, usando la tecnología, vamos a decir, de Internet, por ejemplo, de la media, pero no dejan de ser estrictamente ortodoxos en su modo de vida, en su estilo de vida, en sus conceptos. O sea, para ellos el mundo tiene 5.781 años de existencia. O sea, no cuestionan cosas, no están abiertos a ningún tipo de crítica. ¿Entendés? O sea, no hay un ejercicio de la crítica y de la razón. Al contrario, todo ahí está bien establecido. Y las respuestas están ahí. Si alguien se quedó con alguna duda, están escritas en alguna parte. Entonces, hay que reconocer que hacen un trabajo misionero muy importante, igual que los Bratslav en Israel y también en Estados Unidos. Pero no, ustedes me preguntan, ¿es un movimiento moderno? Sí, es moderno porque está dentro de la modernidad. Usan todos los elementos, la metodología, es decir, del mundo moderno, pero en esencia mantienen su ideología muy bien fija, digamos así. Que hay gente que lo necesita, que lo satisface. Digamos, si tú querés tener todas tus respuestas, digamos, no querés superar tus incertidumbres, tus dudas. Porque a veces cuesta vivir con incertidumbre, ¿no es cierto? El hasidismo te da todas las respuestas. Y si no, le preguntas al Rebbe. No sé si te respondí, Silvia. Correcto, toda esta discusión iba a ese tema, ¿no? De cómo evolucionó y cómo fue de un movimiento a otro, pero igual es una respuesta al momento, porque igual después del Holocausto le dieron una respuesta a ese judaísmo que se perdió, y entonces tal vez la necesidad era otra que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Y entonces, pero sí, está respondido. Gracias. Y no cabe duda que el trabajo que hacen es impresionante en todo el mundo. O sea, realmente Chabad tienen un PhD en marketing y Bueno, sí. de paso, Chabad es una sigla de tres categorías de la Kabbalah.
Gesed, Binah, Da'at, no son las tres superiores. Se refiere al esquema cabalístico de la divinidad. ¿Okay? Pero se lo llama Lubavitch porque es ahí donde estaba el centro originario. Y, ojo, yo no dejo de reconocer esa tarea, pero obviamente que no le sirve a todo el mundo. Digamos, gente que tiene un espíritu más crítico, más cuestionador, o que quiere respuestas más contemporáneas. ¿Entendés? Es moderno pero no contemporáneo. Entonces, han surgido voces dentro del espectro del pensamiento judío que se llaman neojasídicos, intelectuales, pensadores, rabinos, que pertenecen a otra dimensión, llamémosle a otro frente, que quieren preservar la esencia del hasidismo, pero encontrar un nuevo vocabulario, nuevas vías de expresión, que estén en consonancia con la vida moderna. ¿Entendés? En donde, por ejemplo, los parámetros de kashrut no sean absolutos, por ejemplo, o tenés que usar el kashrut de ellos. Por ejemplo, ninguna secta hasídica, menos Lubavitch, va a consumir Hebrew National. ¿Entendés? Porque Hebrew National es simplemente kasher, pero hace falta un poco más. ¿Entendés? ¿Qué quiere decir un poco más? El sello de ellos. Te doy un ejemplo nada más. Ni que hablar sobre el tema de la apertura al mundo, el diálogo con otras religiones, el estatus de la mujer, por ejemplo, etcétera, etcétera. En fin, son muchos temas que tienen que ver con el discurso contemporáneo y que el hasidismo no lo contempla. Digamos, ellos vienen a reforzar, llamémosle, la vida judía, porque ese es el discurso popular. De cuidar Shabbat, de los tefilín, etcétera. Cosas que en sí son buenas, vienen a reforzar, a apuntalar la tradición. Pero al mismo tiempo transmiten o trasuntan una ideología muy conservadora, o demasiado, a mi modo de ver. En este tema obviamente está lo subjetivo. Sí, por favor. Hola, Rab. A mí me dijo una vez un rabino sefaradí, muy ortodoxo él, que cuando yo le hablé del tema de Chabad, me dijo que Chabad es como el portero que está en la puerta de una casa. Busca la forma de hacerte entrar si estás perdido, pero no te puedes quedar en la puerta. Dice, después tenés que adentro elegir la habitación que mejor te sienta. Es decir, lo veía a Chabad no mal, según él, no lo estaba criticando, estaba diciendo que tenía un poder de atracción con su marketing que traía personas alejadas que no practicaban nada, los traía, pero después esas personas, para evolucionar, debían después acomodarse en la corriente que mejor les quedaba, ¿no? Me pareció muy interesante eso, porque... ¿Qué quiere decir la corriente? Que mejor claro, les queda. él lo decía más para que después se volvían más ortodoxos. Claro, porque ahí está, Chabad recluta gente para hacer Joser Bichubá, para lo que se llama hacer Teshuvá. Hacer Teshuvá, en el léxico de Chabad, porque Chabad lo desarrolló eso, significa hacer a la gente ortodoxa, no significa hacerlo tradicionalista. Significa, Joser Bichubá, en el léxico oficial, significa hacerte ortodoxa. Entonces, claro, pero de cualquier manera le sale como, no digo el tiro por la culata, pero ellos tienen esa intencionalidad, pero a una persona que la atraen, después por ahí, como uno conoce mucha gente ortodoxa que ha deflectado hacia movimientos un poco más livianos, es decir, de ese pasaje de la ortodoxia a un movimiento más flexible, también están logrando Chabad que una persona no observante en absoluto, mediante esas tácticas, observe y después haga el mismo recorrido que ese que era observante inicialmente, ¿no? Que ese era, sí, era no ortodoxo es inicialmente. lo que estás diciendo suena muy bien,
pero no pasa en la vida eso. Digamos, ellos tienen una plataforma, tienen una meta, ¿entendés? Para el marketing, que es atraer gente a sus filas y hacerlos miembros de Jabat, o allegados a Jabat, o gente que dona para Jabat. ¿Entendés? Es decir, ellos quieren extender al máximo, especialmente en detrimento, llamémosle así, o en competencia con las corrientes más liberales. Yo no diría livianas, pero sí más liberales, como ser la Reforma, el movimiento conservador, etc. O sea que obviamente hay un juego de competencias ahí. Bueno, pero vamos a parar aquí. Nos hemos pasado. La vez que viene entonces vamos a completar la trilogía, las 3 charlas. Por lo menos yo quería con estas charlas, por lo menos abrirles el apetito, por lo menos despertar la curiosidad de la gente, como para que puedan seguir investigando sobre el tema del hasidismo y ver, o sea, descubrir los valores implícitos en estas historias. La vez que viene vamos a enfocarnos principalmente en los cuentos de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman de la vez, al cual Buber le dedicó un libro. O sea, Buber fue el que dio publicidad al Bratslav. Si no fuera por Buber, nadie hablaría de Bratslav hoy en día, en mi opinión. Hasta luego y que siga muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, Raúl. Gracias. Muchas gracias.